Recibimos aquí en el estudio a Tania Renaum, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Muy bien, un placer recibirte aquí con nosotros. Tania. Gracias. Y vamos a por platicar invitarnos. acerca de un informe que ustedes publicaron ya hace un tiempo, pero el día de hoy sigue vigente, desgraciadamente, ¿no? Infortunadamente se ha hecho muy vigente. Es un informe que Amnistía Internacional investigó y publicó a finales de 2016, que consiste en haber ido a la prisión, a prisiones federales. Entrevistamos a más de 100 mujeres en esas prisiones y les preguntamos qué había pasado durante la detención, cómo habían sido tratadas por las fuerzas militares, por la policía o por la Policía Federal durante la detención. Y lo que las mujeres nos contaron, todas, el 100% de las mujeres nos contaron que habían sido víctimas de alguna manifestación de violencia verbal, todas. 72% nos dijeron que habían sido golpeadas y 72% habían sido golpeadas durante la detención y 33% nos dijeron que habían sido víctimas de algún abuso sexual, que va desde tocamientos, penetración de objetos vía vaginal o anal y violación sexual tumultuaria. Esto dentro de su procedimiento de ser, capturadas, por decirlo, y trasladadas ante la autoridad. Así es. Pues son tremendas las cifras las que nos presentas en este momento, la verdad. Son tremendas porque justamente quien tendría que cuidar el procedimiento, quien tendría que cuidar a las personas detenidas, es quien está violando de manera muy sistemática los cuerpos y la integridad de las víctimas. Ahora, una pregunta obligada. ¿Quién de este porcentaje ha presentado una denuncia en contra de estos cuerpos policíacos o del ejército? Muy pocas, menos del 15% de las personas. Menos del 15%. Sí, porque evidentemente tienen miedo, creen que presentar una denuncia de esta naturaleza puede afectarles en el proceso y porque evidentemente puede haber una declaración en contra de ellas durante el proceso penal. Hay que recordar que han sido mujeres que fueron detenidas por señalamientos de haber cometido un ilícito. A ver, ahora, todo esto deriva, se retoma, digamos, este caso, este informe que ustedes presentan en 2016 por los recientes casos denunciados aquí de policías en la Ciudad de México. Efectivamente, se retoma el informe por este acontecimiento de la muchacha que denunció que había sido violada por policías. Nosotras lo volvemos a sacar a la luz pública a propósito también de todas las manifestaciones y las marchas que ocurrieron hace poco menos de 15 días en la Ciudad de México, donde todo el foco de la atención se puso en si las manifestantes habían pintado los muros, el ángel, etcétera, y nosotras lo que decimos, no hay que perder el foco de la discusión, porque aquí hay evidencia empírica de que los policías, las fuerzas militares que tienen que cuidar a las personas están fallando en su deber de protección. Se habla incluso que al interior ya de los centros penitenciarios, claro, ese ya es otra parte de la historia, al interior de los centros penitenciarios, el trato para las mujeres también, sobre todo en cárceles muy grandes en algunos estados de la República, es tremendo y totalmente dispar a por ejemplo, de un varón. Preguntarte ahora, una encrucijada también es que es conocido que miembros de la Guardia Nacional, que son justamente de extracción militar, van a estar también en algunos campamentos o algunas comunidades indígenas, ¿no? Y alguna vez tuvimos oportunidad de platicar también con la Amnistía Internacional, si no me equivoco, acerca de que algunas mujeres de las comunidades indígenas tenían miedo de esto, justamente por estos antecedentes que tú nos das, ¿no? Efectivamente, hay que recordar hace poco tiempo la disculpa pública que se ha puesto sobre la mesa para las hermanas González, mujeres que fueron violadas de manera tumultuaria por el ejército mexicano hace poco más de 25 años y que hoy esta administración decide dar una disculpa pública. Me parece un gesto muy positivo, pero no hay que olvidar que esta administración también decidió sacar a las calles al ejército en formato de Guardia Nacional para hacer tareas de seguridad pública. Una de las cosas que Amnistía Internacional recomienda reiteradamente es que el ejército o los miembros del ejército no pueden hacer tareas de seguridad pública ni de prevención del delito, sino que tiene que haber una policía 100% civil, capacitada, con un perfil civil y debe tener capacidad para no solamente prevenir el delito, sino ser una primera fuerza respondiente. Oye, estamos platicando con Tania Renaum, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Preguntarte, Tania, ¿qué tan fácil ustedes en el proceso de que presentan este informe en 2016 es que hablen, que se sinceren con ustedes todas aquellas víctimas?
Bueno, fue un trabajo de ir a las prisiones, ganar la confianza, hacer encuestas. Un trabajo de campo totalmente. Es un trabajo de campo, hacer entrevistas en profundidad. Amnistía Internacional tiene un grupo de investigadores con un entrenamiento muy calificado para ello. Entonces, la fuerza que nos da una investigación de esta naturaleza es que los hechos los podemos corroborar, que los hechos los podemos describir, porque estuvimos en el terreno preguntándole a las víctimas. Pues qué bárbaro, desgarrador, desgarrador totalmente. Y solamente, y esto yo lo digo y lo reitero, solo quien se ha tenido la necesidad de enfrentar y acceder a justicia en este país puede entender la magnitud y el tremendo camino que eso significa, ¿no? El tremendo camino, y también pensémonos las mujeres, ¿no? Las televidentes que nos ven, cuando vamos solas en la calle, sí. ¿Cómo nos sentimos de cuando un policía se acerca a nosotras? Totalmente. ¿Nos sentimos confiadas y miedo, protegidas o nos sentimos con miedo? Y creo que la respuesta que cada una de nosotras tengamos va a ser un indicador muy claro de cómo vivimos la relación con quien debe cuidarnos. Y qué importante es educarnos en familia, a nuestras hijas, a nuestros hijos, en general a nuestra familia. No podemos vivir con miedo. No. Tenemos que exigirle a las autoridades, los cuerpos policíacos y los mandos que nosotros necesitamos y que nos merecemos. No es posible que le tengamos miedo a un policía o que le prefieras decirle a tu hijo o a tu hija, oye, si te pierdes, ve con la señora de la tienda mejor que con el policía. Es terrible. Me encanta lo que dices. No podemos vivir con miedo. Lo hemos normalizado. El miedo se duerme con nosotras y despierta con nosotras. Hemos normalizado vivir con miedo y creo que tenemos que revertir la lógica de vivir un México sin miedo, y por eso las manifestaciones de hace unos días que han tenido tantas críticas, también lo que ponen en el espacio público es: las mujeres de este país vivimos con miedo. Totalmente. Y queremos vivir diferente. Tania, gracias por platicar con nosotros. Gracias por estar pendientes, por supuesto, de todas las labores. Gracias. Es Tania Renom, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.